Continuamos en Una Voz del Cielo y vamos a ver ahora la voluntad general y la voluntad específica de Dios. La voluntad general de Dios. Hay muchos aspectos de la voluntad revelada de Dios que son universales, es decir, que rigen para todos en todas las circunstancias y por lo tanto no necesitamos orar o preguntar a Dios acerca de ello. Son los mandamientos que se derivan de su misma naturaleza santa y amorosa. Solo tenemos que descubrirlos en la palabra de Dios y obedecerlos, tomar la decisión de obedecer y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos leer algunos textos de la palabra de Dios que dicen en San Juan capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En San Juan 15, 17 dice, esto os mando que os améis unos a otros. En Efesios 5, 18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 4, 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Estos son mandamientos que están en la palabra de Dios. Entonces después está la voluntad específica de Dios. Tiene que ver con situaciones específicas para las cuales las instrucciones generales de las Escrituras no dan mucha luz. Porque, por ejemplo, ¿con quién me tengo que casar? ¿Con quién debo hacer un viaje? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Debo dedicarme a servir a Dios tiempo completo o a servir a Dios, digamos, con otro trabajo o ser bivocacional teniendo una parte para servir a Dios y otra parte poner un negocio para sostenerme? ¿Dónde debo vivir? Hay muchas cosas que Dios te va a ir hablando y uno tiene que descubrir la voluntad específica de Dios. Para estas cosas solo la dirección del Espíritu Santo nos puede dar las respuestas. El Espíritu Santo puede usar muchos medios para hacernos conocer la voluntad específica de Dios para cada situación particular. Entonces vamos a ver algunos de estos medios más adelante. Después está la voluntad directiva y la permisiva de Dios. Dios conoce lo que es mejor para sus fines eternos y perfectos, así como para nosotros, pero tiene que tratar con un ser humano limitado e imperfecto, no siempre atento a su voz, no siempre capta su voz, casi nunca capta su voz, y no siempre es obediente. Por eso encontramos que la voluntad de Dios puede tener dos expresiones diferentes. La voluntad directiva de Dios, o sea, son los mandamientos e instrucciones que encontramos en la palabra de Dios, revelan su voluntad directiva, es decir, lo que Dios quiere que hagamos, porque en su sabiduría sabe lo que es lo mejor. Todo lo de la palabra de Dios es lo mejor, porque sabe, Él no es que dice, bueno, no hagan esto porque se me ocurre, porque yo soy así, tienen que cumplir esto. No, lo que Él dice que no hagamos es porque nos va a hacer mal. Tenemos que entender que Dios nos pone en su palabra, vamos a decir, por ejemplo, no te comas un búho, y lo dice, eso lo dicen en los alimentos que son inmundos y todo eso, no está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te va a caer pésimo. Pero el hombre dice, no, a mí no importa lo que dice Dios, yo voy a comer un búho, le cae malísimo y capaz que se muere. Así también con cualquier tipo de pecado, con cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de ira, de juerga, de adulterio, de fornicación, etc. Dios sabe lo que es lo mejor y lo que te va a hacer bien. Dios sabe que lo mejor es un hombre y una mujer que formen un hogar con el amor de Dios, que oren, que estén participando de reuniones cristianas y enseñarle a sus hijos. La palabra de Dios dice que si uno le enseña al niño el camino de Dios cuando es chico, de grande no se va a apartar de él. Él sabe lo que es lo mejor, pero el hombre es rebelde. Entonces
también el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios para nosotros y está revelando su voluntad directiva. Después está la voluntad permisiva de Dios. Cuando el hombre no sigue la voluntad directiva de Dios porque no supo discernir esa voluntad, o porque no la buscó, o porque no le interesó, o porque sencillamente decidió no obedecer a Dios, entonces Dios puede, si así lo quiere, permitir al hombre seguir su propia iniciativa. Eso lo hará siempre que esa iniciativa no vaya en contra de los mandamientos expresos de la palabra de Dios ni de su naturaleza santa. Si uno es hijo de Dios, va a venir una disciplina seguro de parte de Dios. Y eso es otra cosa que está oculta para inclusive los cristianos más consagrados. Se olvidan que Dios es su Padre y que si meten la pata viene la disciplina de Dios, sí o sí. A veces le echan la culpa al diablo lo que le pasa y piden oración. El diablo me está atacando, pastor, ore por mí. Pero son errores propios que llevan a tener consecuencias de disciplina de parte de Dios. Entonces, si Dios quiere, puede permitir al hombre seguir su propia iniciativa, y lo concedido por la voluntad permisiva de Dios nunca será el mejor camino y muchas veces habrá consecuencias desagradables. En 2 Reyes capítulo 20, versículos 1 al 11, recuerden, 2 Reyes 20, 1 a 11, encontramos el caso del rey Ezequías, que era un buen rey, a quien Dios le comunica por medio del profeta Isaías que va a morir. Ezequías llora y ruega tanto que Dios le concede 15 años más de vida. Pero el relato posterior nos muestra las consecuencias de eso, que comete errores tremendos, le nace un hijo que sería uno de los más idólatras y blasfemos en la historia de Israel, y después tiene una muerte sin pena ni gloria. Cuando él, Dios dice, este tu tiempo de partir, era realmente el momento que ese rey se iba a ir al cielo con toda la gloria y habiéndose portado re bien, y hasta ahí iba bien. Pero después, cuando pidió más, Dios dijo, bueno, está bien, te doy más, y ahí metió la pata, hizo muchas macanas, y nació un hijo que fue muy perverso, que se hubiera evitado si se hubiera hecho la voluntad de Dios. Entonces, podemos meditar si es sabio o vale la pena la voluntad directiva de Dios por la permisiva. Entonces dice Dios en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe lo que es lo mejor. Hay veces que lamentamos la muerte de alguien, pero Dios sabe el momento de llevarse. Dios dice que no cae a tierra ni un gorrión, ni un pajarito, sin que Él lo permita. A veces alguien se reniega porque sucedió alguna desgracia, o quizás lo echaron del trabajo, pero después consigue otro mucho mejor, o tiene que mudarse de país y quizás en el otro país le va mejor, o lo echan de ese país y porque le iba a ir muy mal, y Dios siempre está cuidándolo y nosotros no nos damos cuenta y a veces renegamos contra lo que nos sucede. Pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando te echen del trabajo, aun cuando parta un ser querido de este mundo, Dios sabe el momento para hacerlo, y Él es omnisciente, no hay nadie bueno excepto Él, y entonces no tenemos que dudar de que su buena voluntad es agradable, buena y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Los medios para conocer la voluntad de Dios son por su palabra revelada. Es uno de los medios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, el versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está la palabra de Dios, la Biblia, la cual ahí nos explica. Todos los días usted debería leer un poquito de la Biblia, a la mañana, al mediodía, a la noche, leer la palabra de Dios, y ahí Dios le va a hablar y va a encontrar tal vez la respuesta, ¿no?, a lo que usted está, digamos, temiendo. Recuerdo en Isaías capítulo 7 hay dos naciones que se unen para atacar a el pueblo de Dios, y el rey se pone muy nervioso y está aterrado, pero él busca la palabra de Dios y Dios le dice: no temas por estos dos cabos de tizón que humean. Dice, lo que ellos planean no va a subsistir ni va a ser. Y al final esa alianza se diluyó y no pudieron atacar y no tuvo que pelear, digamos, el pueblo de Dios contra él. Pero parecía algo tremendo. Pero Dios, cuando uno va a la palabra de Él, a buscar su palabra, Dios tiene la última palabra en todo. Entonces dijo, no va a subsistir ni va a ser, así nomás. Y entonces allí ese rey se puso feliz y contento. Pero a mí me ha pasado que he encontrado esa palabra en situaciones diferentes, cuando viene algún problema o alguna cosa así, y de repente cuando abro la Biblia me sale, por ejemplo, ese versículo, dice, no temas estas dos cosas que están pasándote, porque no va a prosperar. Y entonces Dios te habla a través de la Biblia. Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hechos 1.1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando de que Jesús hizo muchas cosas, pero Él sigue haciendo hoy día muchas cosas, las cuales nosotros podemos pedir que Él haga, y estamos protegidos por su poder y por su sabiduría. Segunda Timoteo 3:14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. De la niñez le habían enseñado las sagradas escrituras a Timoteo, y él dice, persiste en lo que has aprendido. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir lo que está mal y para instruir en lo que es justo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el medio más seguro es la palabra de Dios, es la revelación infalible de la voluntad de Dios, es su palabra. Entonces la palabra de Dios debe controlar todos los otros medios de conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a una pausa y seguimos.